caprichos, ya no sufro tanto. Seguimos en vivo acá en Mañana Sí, cuando pasaron 43 minutos de las 9 de la mañana. El Centro de Economía Política Argentina, el CEPA, sacó un informe que dice 8 de marzo en perspectiva económica. Y para hablar un poco de este informe estamos en comunicación telefónica con Aldana Denis. Ella es economista y titular del Observatorio de Género de el CEPA. Muy buenos días, Aldana. Lucía Genovesi y Jorge Moure te saludan. Hola, muy buenos días, Lucía y Jorge. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Uno de los datos más llamativos es la sobrerepresentación de las mujeres y en quienes son pobres, digamos, en las personas con menores ingresos. A mí es uno de los datos que me llamó más la atención. No sé si es que me llamó la atención, pero que me parece importante poner en relevo. Que nos cuentes vos un poco cuáles son los datos más sobresalientes de este informe. Sí, exactamente. Como vos decías, nosotros todos los años publicamos el informe del 8M analizando un poco las desigualdades de género en clave económica. Y siempre remarcamos dentro de este informe un primer apartado donde vemos la desigualdad en el mercado laboral, la desigualdad en materia de ingresos, y otro apartado donde vemos la desigualdad en materia patrimonial, es decir, de propiedad de bienes entre mujeres y varones. Y siempre hacemos hincapié en esto de que la contracara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza, y ahí es donde aparece este dato que vos mencionabas, que lo presentamos como la distribución de los deciles de ingresos en función del género. Los deciles de ingresos es básicamente, se distribuye, si se quiere, la población en 10% de menores ingresos a mayores ingresos, es decir, el primer decil es la población, el 10% de la población con menores ingresos, y el último decil es el 10% de la población con mayores ingresos. Y en ese sentido vemos cuál es la distribución entre varones y mujeres. En el primer decil, es decir, el 10% de las personas con menores ingresos, las mujeres tienen una representación del 63%, en tanto que los varones tienen una representación del 36%. Si nos vamos al último decil, es decir, al 10% de las personas con más altos ingresos, vemos que las mujeres tienen solo una representación del 36,9%, en tanto que los varones una representación del 63%. Es directamente inverso, ¿no? En el decil de menores ingresos, las mujeres tenemos una participación del 63%, en el decil de mayores ingresos, una participación del 36%. Aldana, este estudio está concentrado en la ciudad de Buenos Aires, en distintos puntos del país. ¿Cómo fue ese trabajo, ese relevamiento? Sí, este informe en realidad se lleva a cabo con los datos publicados por el INDEC, por la encuesta permanente de hogares, así que son datos a nivel nacional. A nivel nacional. Exactamente, Bien. sí. Y se ve, por lo menos en algún centro, ¿no?, de esa evaluación, mayor índice, por lo menos números que por lo menos a ustedes les ponen un poco más de acento, digo, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, alguna provincia, Córdoba, por ejemplo. No, lo que vemos en realidad, más allá de, no tenemos los datos desagregados por provincias, sí son datos a nivel nacional. Lo que sí mencionamos en el último apartado del informe, dado que si bien esto lo venimos haciendo durante todos los años y se observan brechas de género muy importantes, por ejemplo, en los niveles de actividad, las mujeres hoy tienen 18 puntos de diferencia en niveles de actividad con los varones, diferencias en la tasa de desocupación, diferencias sobre todo en tasa de desocupación entre los más jóvenes, en trabajo informal, donde las mujeres tenemos mayor tasa de informalidad. Sí estamos, por supuesto, creo que no es ninguna novedad, atravesando un contexto bastante particular en materia de género, dada la perspectiva que plantea el gobierno nacional y todo cómo eso se traduce en la desinstitucionalización, si se quiere, de las políticas públicas con perspectiva de género, y vemos en el último apartado como no solo a nivel nacional se eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, sino que también en otras provincias
perdió rango ministerial, pasó a ser una secretaría que forma parte de otros ministerios, es decir, institucionalmente las políticas públicas con perspectiva de género han perdido relevancia, han perdido participación dentro del esquema de esos gobiernos. Creo que el único caso más donde se sostiene la institucionalización del Ministerio de Géneros es el caso de la provincia de Buenos Aires, con Estela Díaz como ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Y, por supuesto, hacemos un análisis también de lo que eso implica en materia de política pública. Digo, más allá de la institucionalización, cuando vamos a los números, ¿qué está pasando con aquellas políticas públicas que iban destinadas a amortiguar, si se quiere, esas desigualdades de género en materia económica? Y la realidad es que vemos una subejecución en algunos casos, y como consecuencia de la prórroga del presupuesto 2023 y estos números de inflación, una pérdida en términos reales de esas políticas muy, muy significativa. Aldana, vos venís describiendo este escenario de subejecución de programas que están destinados principalmente, cuyos beneficiarios son principalmente mujeres, pero también hay algunas medidas o políticas, no sé, pienso en las jubilaciones, que en el caso de las mujeres hay un gran porcentaje que accede por moratoria, por lo cual cobra la jubilación mínima. Pienso en, no sé, canasta básica, asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, que son programas que, si bien siguen vigentes y que incluso tuvieron, digamos, aumentos en los montos, siguen muy desfasados y siguen muy atrás de lo que es, digamos, la inflación. Esta política afecta de manera mayor a las mujeres. Pienso en el caso de las mujeres que tienen que hacerse cargo solas de un hogar, por ejemplo. Sí, sin dudas. Creo que el caso de las jubilaciones por moratoria es uno de los más ejemplificativos de todo lo que significa la política pública con perspectiva de género. Vos bien mencionabas, el 78,3% de las jubilaciones de las mujeres fueron otorgadas con planes de moratoria. Y esto es básicamente por una desigualdad en la trayectoria laboral. Digo, si vemos el informe, en principio analizamos lo que es la desigualdad en el mercado de trabajo, y ello como consecuencia se traduce en una desigualdad en el acceso al derecho a la jubilación, ¿no? Y casi el 80% de las jubilaciones que tienen mujeres fueron otorgadas con planes de moratoria. Es decir, que cualquier decisión política que afecte a las moratorias previsionales va a estar afectando en mayor medida a las mujeres. En este caso tenía el dato una caída del 50% interanual en términos reales de lo que tiene que ver con el gasto, si se quiere, en jubilaciones por moratoria, y esto fundamentalmente por la caída en términos reales. Es decir, como vos decías, se han otorgado aumentos en términos nominales que están muy por debajo de los niveles inflacionarios que estamos teniendo. Tengo el dato acá, por ejemplo, en las prestaciones previsionales por moratoria, hay una variación real del 56% negativa, es decir, una caída del 56% en términos reales. Aldana, hablabas un poco sobre el tema de la decisión, ¿no?, de esta administración de cerrar o pasar a secretarías, algunos ministerios, algunos entes que obviamente estuvieron, ¿no?, vinculados con políticas de género. El Ejecutivo, por lo menos el argumento y lo que trata de dejar en claro es que no fueron o no estuvieron a la altura de las circunstancias. Bueno, lo has escuchado, lo has leído. ¿Qué opinión tenés al respecto de si esto por lo menos coincidís o no coincidís con esta mirada del Ejecutivo? No, por supuesto que no. La realidad es que si había, como todo, creo que es si se quiere, un denominador común un poco en el enfoque de este gobierno, todo aquello que ellos plantean como que no funciona, indefectiblemente ponen como alternativa a su destrucción o su eliminación. Si había críticas o si había algún tipo de cuestionamientos al funcionamiento del Ministerio de Mujeres, me permito dudar si la solución es eliminarlo de raíz y con eso quitar todas las políticas públicas que iban destinadas
a amortiguar estas desigualdades. Digo, ¿cuál es la solución en esos términos? Creo que fundamentalmente el problema es que el gobierno nacional no reconoce las desigualdades que existen. Partamos desde esa base para entender cómo se han manejado a partir de ahí. No solo lo ha dicho Javier Milei, sino que el propio vocero presidencial en una conferencia cuando anunciaban la eliminación de la prohibición, del lenguaje inclusivo. Claro. Sí. Hablaba de una prohibición de la perspectiva de género. Y yo me quedaba pensando, ¿no? ¿Qué es prohibir la perspectiva de género? Digo, la perspectiva de género es algo que se tiene, que se aplica o no se aplica. No existe algo como la prohibición de la perspectiva de género. Y cuando uno los escucha hablar, es fácil intuir que es un gobierno sin perspectiva de género, ¿no? Que desconoce las desigualdades. Y reconocer esas desigualdades es básicamente el punto de partida para llevar a cabo cualquier política pública en esa dirección. Y en ese sentido creo que el ataque al Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad no es más que una fachada, si se quiere, para justificar el resto del ajuste en políticas que tienen que ver con asignaciones universales por hijo, asignaciones familiares. Muy importante mencionar el caso de la obra pública, infraestructura de cuidado, infraestructura que iba destinada a mejorar las instalaciones edilicias de jardines de infante. Digo, cuando hablamos de infraestructura de cuidado estamos teniendo en cuenta la desigualdad de género que existe en el tiempo que le asignan las mujeres a las tareas de cuidado, a las tareas domésticas y de cuidado en relación con sus pares varones. Y en ese sentido el desmantelamiento de la obra pública tiene un impacto sobre las mujeres que cuidan, es decir, que cuidan no remuneradamente, y sobre las que cuidan remuneradamente también, porque ahí hay algo más que mencionamos en el informe, y es que las mujeres estamos sobre representadas en principalmente dos áreas. Una que tiene que ver con el trabajo en casas particulares y otra que tiene que ver con la enseñanza. Es decir, y dos sectores que se van a ver profundamente afectados por la política económica de este gobierno. Por un lado, el trabajo en casas particulares, creo que en la familia, frente a la recesión, frente al ajuste, frente a una situación económica complicada, es uno de los primeros gastos a recortar, el trabajo en casas particulares, y por otro lado, en el caso de la enseñanza, se ven directamente afectados por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y además por el desfinanciamiento de la educación, producto de la prórroga del presupuesto 2023 y una inflación que en el primer trimestre ronda el 60%. Aldana, es muy interesante el análisis que hacen. Nos quedamos sin tiempo, pero la gente que nos está escuchando lo puede ver en centrocepa.com.ar/informes. ¿Estoy bien? Exactamente, ahí pueden encontrar 8 de marzo en Perspectiva Económica se llama nuestro informe. Aldana, te agradecemos un montón este rato con nosotros. Gracias a ustedes. Te mandamos un beso grande. Pasaba Aldana Denis, economista y quien forma parte del Observatorio de Género del Centro de Economía Política. Un tema más para este viernes bien arriba. Se vamos. Te queda el último bloque y te vas de vacaciones.